Sí, sin problemas. Ya. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, como ustedes saben, vamos a hablar un poco de Go. Eh, la idea es no ahondar tanto en detalle porque en realidad el tiempo es limitado y desconozco un poco el público objetivo. No sé si algunos tienen ya experiencia programando actualmente. No sé si hay gente que quiere ingresar al mundo de la tecnología o tal vez ambos. A lo mejor ya hay gente que está trabajando, a lo mejor alguno en Go, otro en Python, Java, o a lo mejor simplemente hay gente acá que quiere cambiarse de rubro y quiere empezar. Entonces, por esa razón voy a tratar de no entrar como en detalles, pero sí hablar un poco de las cosas más importantes. Eh, bueno, primero un poco sobre mí. Eh, bueno, mi nombre es Rodrigo Villablanca. Eh, Trabajo en ZeroFox, llevo 6 meses con ellos. Mi cargo actualmente es Senior Software Engineer. Eh, Tengo 10 años trabajando de experiencia. Empecé el año 2011. De hecho, eso fue antes de haber egresado de la universidad. Yo egresé el año 2012 y con un año de anticipación empecé a trabajar. Así que son de años ya, no me había dado ni cuenta en realidad. Eh, bueno, y tengo experiencia, también fui open source contributor a un par de proyectos más o menos grandes. Eh, en empresa, a ver, una de ellas es Elastic, la empresa se llama Elastic, ahí contribuí a un proyecto llamado Bits, donde está desarrollado en Go, así que fue una buena experiencia. Otra empresa donde estuve participando es Mattermost. Mattermost tiene un... Perdón, tengo un problema aquí. Ahí sí. Mattermost tiene una aplicación que es como un sistema de comunicación empresarial, que es como Slack. No sé si acá alguien tiene experiencia trabajando, pero básicamente Slack es como una herramienta de comunicación empresarial donde tiene separación de temas por canales. eh, la gente se suscribe a esos canales y se hablan diversos temas. Eh, es algo parecido a Discord, pero en realidad está como mucho más orientado a lo que es el trabajo. Entonces, Mattermost es básicamente una alternativa open source. Fue desarrollada en Go. También tiene un poco de React en la parte de frontend. Y bueno, yo empecé a contribuir a esas dos empresas. En realidad he estado contribuyendo a varios proyectos, pero principalmente esos dos porque el stack de ellos era justamente Go. Y antes de entrar yo a ZeroFox, quería tener más experiencia con Go. Entonces, eh, si bien no toda la gente está acostumbrada a contribuir al proyecto open source, porque a veces da un poco de miedo, digamos, por sentir que a veces uno no sabe tanto, a veces uno se imagina que las cosas que hace la comunidad open source son mucho más avanzadas, pero en realidad yo debo decir que en mi experiencia eh, fue todo lo contrario. En realidad hay buenas comunidades, son todas muy abiertas a recibir ayuda, porque en realidad es ayuda lo que uno está otorgando. Eh, y, y básicamente es un plus para uno, porque, como les digo, es poco común que la gente tenga experiencia en proyectos open source, entonces al final te ayuda como experiencia y te ayuda en el currículum. Así que, bueno, eso es un poco sobre mí. Ahora un poco de historia sobre Go. Eh, bueno, Go nació inicialmente en el año 2009.
no estoy seguro si se empezó a desarrollar en el año 2009 o se hizo la primera release del lenguaje en ese año, ¿ya? Eh, pero bueno, partió el 2009, se hizo en Google y tiene tres grandes, en realidad está lleno de personas trabajando en el lenguaje, pero quienes iniciaron esto son tres personas, de las cuales dos de ellos son súper conocidos en el mundo de lo que es la ciencia de la computación y las tecnologías de hace mucho tiempo. De hecho, Rob Pike y Ken Thompson trabajaron desarrollando el sistema operativo Unix en los laboratorios Bell. Eh, y eso básicamente es parte de la historia de la ciencia de la computación. O sea, antes de eso no había mucho en realidad. Eh, Ellos fueron compañeros de otra persona que, bueno, él falleció. Su nombre era Dennis Ritchie y participaron en el desarrollo del lenguaje C. Entonces, Go viene siendo respaldado por personas, digamos, que tienen experiencia desde casi de los inicios de lo que es la ciencia de la computación. Así que, bueno, tiene un gran soporte. Y después del año 2009, que creo, la verdad no recuerdo en qué año fue, pero se liberó como open source. Por lo tanto, ya no es solamente la empresa Google la que proporciona soporte a este lenguaje, sino que es toda una comunidad que se rige, digamos, hay como un comité, digamos, que evalúa las propuestas que se le hacen al lenguaje, qué cosas hay que arreglar, qué cosas hay que mejorar, qué cosas se les podrían quitar, y ese tipo de cosas. Bueno, ¿y por qué se desarrolló? Eh, en ese entonces, bueno, Rob Pike y Ken Thompson mantenían un código muy grande en Google y este código está hecho en lenguaje, por ejemplo, C y C++. Entonces, el problema que tienen esos lenguajes es que si bien son muy versátiles, eh, requieren una expertise muy grande de parte del desarrollador porque tienes que trabajar tú con la memoria. Entonces tú eres encargado de solicitar memoria, trabajar con ella y una vez que ya no la necesitas tienes que liberarla. Entonces, es, como depende del desarrollador, es propenso a errores, ¿ya? Así que eso era uno de los problemas. Lo otro era que, bueno, yo personalmente nunca he participado en un proyecto de C que se demore mucho en compilar, pero me imagino que si estamos hablando de Google, muchos sistemas de ellos deben ser enormes, un code base de millones de líneas, entonces en realidad si ellos dicen, no, el compilador de C o de C++ es lento y me demora, no sé, 30 minutos en arreglar un fix pequeño, entonces efectivamente no es algo escalable, no es bueno. A nadie le gustaría tener que arreglar, no sé, una coma tal vez del código fuente y de luego esperar 30 minutos para que el producto se genere con la compilación. Entonces, eso era uno de los problemas. Lo otro es el tema de la complejidad que tienen esos lenguajes, C++ y C, en particular C++, que era lo que estaban usando ellos. Es un lenguaje tan grande, es versátil, pero requiere, la curva de aprendizaje, primero que todo, es muy alta, porque tiene tantas cosas, tantas features, que al final es un arma de doble filo, porque tienes muchas formas de hacer las cosas, y por lo tanto lo hace más complejo, ¿ya? Así que uno de los objetivos de por qué nació Go es la simplicidad. Con respecto a la memoria, lo que decía adelante, que es complejo para un desarrollador gestionar la memoria por sí mismo, por lo tanto, lo que se quiere de este nuevo lenguaje que empezaron a crear es que la gestión de la memoria sea eh, gestionada por el mismo lenguaje o por el mismo runtime. En este caso, tiene un garbage collector o colector de memoria que está implementado en el lenguaje. Esto es lo mismo como lo hacen otros lenguajes de programación como Java, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ya no depende del programador liberar la memoria. Y lo otro
el tema de la concurrencia. En ese entonces, bueno, no sé, eso no es un año tan lejano en realidad, pero C++ y C son lenguajes antiguos, entiendo que son del 70 y algo. Entonces, tratar de seguir usando esos lenguajes para la arquitectura actual, donde tú tienes un procesador con varios cores, en realidad se puede sacar el máximo provecho, pero requiere un nivel de expertise muy amplio. Entonces, si bien esas personas a lo mejor tienen ese nivel de expertise, es complejo de igual forma eh, tratar de mantener un código tan grande, digamos, sin tener tantos errores y aprovechar al máximo la capacidad de un procesador. Por lo tanto, el tercer objetivo de este lenguaje era que fuera fácil de ocupar los cores que uno dispone en un procesador. ¿Ya? Entonces son como esos tres pilares fundamentales que detonaron el desarrollo de este nuevo lenguaje para sustituirlo, digamos, en algunas aplicaciones que ellos tenían. Rodrigo, Ujú. Verónica pregunta cómo se pueden encontrar proyectos open source a los que contribuir, me imagino. Sí, bueno, eso es independiente de Go. Y en realidad, mira, actualmente tenemos varios sitios donde tú puedes navegar y encontrar proyectos. El más conocido es GitHub. En GitHub bueno, tú tienes opciones de navegar, pones explorar y puedes seleccionar por lenguaje. Tú puedes buscar por Python, por Java, por JavaScript, por C, por C++, por lo que sea, por cualquier lenguaje, o incluso por temas a veces. Entonces, en realidad, por donde yo empezaría es por GitHub. GitHub es como el repositorio más grande de proyectos open source, ya por comunidad, manejados por comunidades y también manejados por empresas. Así que por ahí empezaría yo. Y tú puedes buscar si estás interesado en Go, que es el objetivo de esto. Efectivamente, hay grandes proyectos en Go. Por ejemplo, los más conocidos está Kubernetes, está Docker, y hay otros proyectos, bueno, en realidad está lleno. Yo, como les digo, yo contribuí a lo que es Mattermost, que es la alternativa open source libre a Slack, y también trabajé en el stack de Elasticsearch, que también utilizan componentes hechos en Go. Entonces, basta con que tú explores un repositorio que te llame la atención, cosa que te guste, de manera que sea motivante trabajar, y empieza a preguntar. Muchas veces tienen una sección README donde ellos dicen cómo uno debe contribuir. Entonces, es más o menos, esa es como la forma. Y ellos tienen muchas veces ciertos issues o errores que tienen en su código que muchas veces son fáciles de solucionar y no los tratan ellos mismos por lo mismo, porque tratan de incentivar a la gente a que pueda trabajar en ello y pueda solucionarlo. Entonces, por ejemplo, a veces tienen etiquetas que dicen up for grabs o, o algo así como bueno para primer commit o primera contribución o algo así. Entonces, está lleno. Yo recomiendo que vayan a GitHub, exploren ciertos proyectos y el que les llame la atención, vayan a los issues y seleccionen los que puedan y traten de preguntar si pueden trabajar y eso es todo. Bueno, continúo con respecto, eh, bueno, dijimos que es bastante simple y por lo tanto acá están sus características. Es un lenguaje de propósito general, al igual que Java, Python, C Sharp, todo el stack de .NET. Ahora es open source, en su momento no lo era, pero ya lleva, creo que ya como 10 años más o menos. Así que cualquiera puede contribuir al lenguaje. Eh, como acotación, contribuir al lenguaje igual es un poco más complicado, no es cualquier proyecto, entonces no les recomiendo que para aprender traten de contribuir al tiro al proyecto, sino que traten de tal vez ahondar en proyectos más simples, ¿ya? Características, tiene acceso a punteros. El tema de los punteros también es bien propio de C y C++. En otros lenguajes de no tan bajo nivel como por ejemplo Java, no hay manejos de punteros directos,
pero sí tienes referencia. Entonces, es parecido, pero no es lo mismo. Así que, claro, en ese sentido, Go está un poquito más bajo nivel porque te permite manejar la memoria directo a través de Montero. Garbage Collector, el GC que hay ahí, es idiomático producto de la simplicidad que hay, porque hay muchas cosas que no tiene. Al no tener ciertas características, se hace idiomático porque para hacer cierta cosa hay solamente una forma, o en general debería haber una forma de hacerlo en Go, no N formas como lo hay en C++, por ejemplo. Entonces, eso hace que el lenguaje sea simple e idiomático. La compilación es rápida. Las personas, como les nombraba Rob Pike, se preocuparon de que el lenguaje compilara en cosas de segundos, de milisegundos. Para proyectos grandes igual debe tomar ciertos segundos, pero yo no lo he comprobado personalmente. Sé que es rápido porque a mí no me toma un segundo compilar un proyecto, así que sé que es rápido, pero no, nunca lo he podido comparar con un lenguaje como C++, en donde tengo un proyecto de 1 millón de líneas de código y compilarlo me tome 30 minutos. No he podido compararlo, pero siempre lo han dicho, así que doy fe de eso. Compilación cruzada. Eso tiene que ver un poco con el output que tiene el código Go. Go, a diferencia, por ejemplo, de Python y de Java, Python es un lenguaje interpretado. Por lo tanto, tú tienes el runtime o el comando de Python que tú le pasas el código fuente y él te interpreta. Así que es más lento, ¿ya? En el caso de Java es algo un poco híbrido porque Java tiene una máquina virtual intermedia. Por lo tanto, tú compilas el código y no compila a código nativo, pero sí compila a bytecode de Java. Y ese bytecode es ejecutado por el intérprete Java o la máquina virtual, ¿ya? Así que es distinto. En el caso de Go, Go compila de forma nativa al sistema operativo que estás usando. Por ejemplo, si estás usando Linux, te va a generar un archivo binario ejecutable de tipo ELF. Si estás en Mac, es parecido. Si estás en Windows entiendo que generan los binarios de tipo exe con extensión. Sí, creo que no estoy acostumbrado a usar mucho Windows, pero el binario era así, con .exe. ¿Ya? Al ser nativo, eh, se genera el problema de que tienes que compilar para las plataformas. Entonces, tiene esta característica que se llama compilación cruzada, en donde yo desde Linux, por ejemplo, y lo he hecho, puedo generar los binarios para Windows y puedo generar el binario para Mac y para Linux, obviamente. Entonces, a eso se le llama compilación cruzada o cross-compiling, ¿ya? Lo que les mencionaba, tiene concurrencia, está soportada a nivel del lenguaje y es bastante liviana, es mucho más liviana que los threads de un sistema operativo. Por ejemplo, Java utiliza los threads del sistema operativo, pero Go utiliza lo que viene a llamarse acá Go Routines. Son parecidos a los threads, pero son mucho más livianos. Eso significa que es mucho más barato o menos expensive, como le llaman, generar Go rutinas, tanto crearlas y eliminarlas, ¿ya? Y además las Go rutinas corren sobre los hilos. Bueno, y está además decirlo, el lenguaje está basado en varios otros lenguajes de los 70, pero tiene muchas características de C, ¿ya? Así que por eso van a ver ciertas cosas que a lo mejor yo desconozco qué lenguaje manejan acá todos ustedes, pero probablemente utilicen harto Python, harto JavaScript, TypeScript. Java se utiliza harto en Chile, así que probablemente lo usen. Y Go es un poco distinto porque ya introduce esto de los punteros, si bien no es nuevo, pero es muy propio de ese. Entonces puede que les choque al principio. Ya a veces es un poco complejo, pero en Go no lo es tanto, así que creo que hay que darle la oportunidad. Las cosas, lo que le decía yo, que al ser simple hay features que no tiene, ¿ya? Entonces no tiene constructores, no tiene clases, no tiene sobrecarga de métodos, no tiene herencia, no tiene excepciones y no tiene genérico, aunque el genérico ahí sale un poquito marcado porque
la comunidad básicamente lo pidió, se hicieron propuestas y están en eso. Luego, creo que en un año más, el 2022, ya van a agregar esa característica de lo genérico al lenguaje. Así que es algo bueno, en mi opinión, porque hay mucho, cuando uno está desarrollando, hay muchos códigos que deberían ser genéricos. Por lo tanto, no sé, por ejemplo, un algoritmo para ordenar debería funcionar para ordenar una lista de string, una lista de enteros, una lista de flotantes o una lista de objetos, ¿ya? Como Go no tiene los genéricos, la solución es crear como un algoritmo sort para cada tipo. Y ese es el problema que se genera, es como duplicación de código, ¿ya? Y esto sucedía antes, también le pasó a Java, también le pasó a otros lenguajes, como que van evolucionando con el tiempo. Entonces, a diferencia de ese lenguaje, en Go, como la gente y la comunidad trata de mantenerlo muy minimalista y en su mínima expresión, es un poco reacia a agregarle muchas características. Entonces, bueno, han habido varios borradores de esto, pero finalmente va a salir a la luz, está en pañales parece, pero se viene. Así que por lo menos los genéricos lo van a tener. Ahora, algo a notar aquí es que no porque no tenga esto es un lenguaje malo. En realidad, si uno lo compara con Java, por ejemplo, o C++, que tiene infinidad de características, claro, uno dice, ¿qué lenguaje me están presentando acá que no tiene excepciones, que no tiene herencia, que no tiene sobrecarga? Claro, parece un lenguaje aburrido y fome, pero en realidad es lo que le digo yo, que los autores han enfocado tanto en que sea simple, que prefieren no incluir características que en realidad no le van a dar un aporte grande al lenguaje y que podemos seguir haciendo cosas sin esas características. Básicamente es eso. Dentro de los usos que tiene y que le damos nosotros, por ejemplo, en ZeroFox, tenemos aplicaciones web en general, hacemos hartas aplicaciones de API, aplicaciones cloud, CLI, que son aplicaciones por línea de comando, como por ejemplo Git. Me imagino que ustedes conocen Git o conocen NPM. Así que todo ese tipo de aplicaciones son aplicaciones de command line. Tenemos para la gente que trabaja en operaciones, para DevOps y Senior Reliability Engineer, también. Ellos trabajan harto con Go. De hecho, sin ir más lejos, Docker y Kubernetes, que últimamente son como las herramientas que más se utilizan en todo lo que es DevOps y puesta en marcha de las aplicaciones, están hechas en Go. Por lo tanto, eso movió un poco a que toda la gente que trabaja en DevOps, si bien a lo mejor no tiene que programar, de alguna u otra forma conoce harto del lenguaje. ¿Ya? Tenemos bases de datos. Hay una base de datos bien conocida que se llama Cockroach y está desarrollada en Go. Eh, Creo que es compatible con Postgres y la gracia que tiene es que es una base de datos distribuida. Entonces, tú tienes varios nodos repartidos, así que tienes, ¿cómo se llama esto? Como un sistema distribuido, así que si se cae un nodo, el sistema no se muere. Y la gracia de esta base de datos es que además cumple con el estándar ACID, es decir, tú tienes transaccionabilidad, eh, las transacciones son aisladas, tiene atomicidad, entonces tienes una base de datos que cumple con todas esas características, pero es distribuida. Es como ideal como para el mundo actual, donde todo está siendo distribuido. Y por último, esta tecnología que está un poco en pañales, que se llama WASM, pero que básicamente es como una, bueno, no conozco tanto, pero es como una especie de especificación en donde tú puedes ejecutar código en el navegador desde distintos lenguajes que produzcan, ¿no?, un binario que cumpla con esa especificación. Entonces, Go ya tiene una implementación parcial para WASM, por lo tanto, tú puedes actualmente programar en Go, llevarlo a WASM y ejecutar ese binario en el navegador, en un navegador que soporte efectivamente esta especificación. Y la gracia de esta especificación es que tú puedes entonces
no solo usar JavaScript en el navegador, sino que puedes usar Python, .NET, Java. Python, perdón, Python no estoy completamente seguro porque Python no genera nada, es interpretado, así que en realidad ahí desconozco, pero sí puedes usar Java, C++, y bueno, varios lenguajes que se adhieran a esta especificación. ¿Ya? Y algunos proyectos de ejemplos, como les decía yo, Docker y Kubernetes son como los buques insignia, creo yo, pero tenemos varios. Por ejemplo, nosotros utilizamos Docker, Kubernetes creo que se usa también en nuestra empresa, Terraform se ocupa todos los días, Prometheus también, Hugo, que es un generador de código estático para páginas web, y este es como un visualizador para Prometheus, donde tenemos unos gráficos bien bonitos. Así que el uso es variado. No está incluido acá, eso sí, lo que son los sistemas operativos y los drivers, porque si bien Go es un lenguaje que se considera de bajo nivel, no lo es tanto como otros lenguajes como C y C++. Y para eso hay una alternativa que es que actualmente es como el lenguaje más querido por la comunidad, según la encuesta de Stack Overflow, que es Rust. Para eso tenemos Rust, cae muy bien, digamos, en el desarrollo de sistema operativo, de drivers o en dispositivos embebidos. ¿Ya? Go tiene ciertas limitaciones, entiendo. Así que por esa razón no está dentro de estos usos. En cuanto a la empresa, bueno, yo puse esta imagen porque es una empresa que usan Go, eh, pero en realidad eso es esperado de cualquier empresa. O sea, en Java, en .NET, en cualquier lenguaje, en realidad todas las empresas están usando todos los lenguajes, ¿no? Así que no puedo decir que solo esta empresa usan Go y no usan otro lenguaje. Así que en realidad es esperado. Pero es un lenguaje muy querido y por eso tiene harta adopción en distintas empresas. ¿Ya? ¿Ya? Y finalmente veamos algo de código para no aburrirlos con historia. Bueno, los tipos de datos que tenemos en Go son, empezando por el booleano, que define true o false. Tenemos tipo string y los tipos enteros. De los tipos enteros tenemos enteros con signo y enteros sin signo. ¿Ya? Por eso la U de unsigned. Y en los tipos tenemos varios tamaños. Tenemos enteros de 8 bits, de 16, 32 y 64. Y para el caso de los unsigned, como hay un bit que se ocupa justamente, ya no se ocupa para el signo, tú tienes más disponibilidad de valores, es decir, doblas la cantidad de posibles valores que tienes con este tipo. Byte, que es básicamente un alias para el unsigned int de 8, y tiene sentido porque un byte son 8 bits. Run, no sé si está bien pronunciado, pero básicamente run te identifica un carácter de lo que es la especificación UTF-8. No sé si lo saben, pero los caracteres tienen distintos, son de largo variable. Por lo tanto, caracteres ASCII como no sé, como el alfabeto nuestro, el alfabeto latín, ocupan tal vez un byte. Pero, por ejemplo, ciertos emoji o ciertos caracteres japoneses ocupan más bytes. Entonces, básicamente, run es un entero de 32 bits, lo que viene siendo 4 bytes. ¿Ya? Y finalmente tenemos números flotantes de 32 y 74 bits, e incluso tenemos números complejos. Lo ofrece el lenguaje, pero la verdad yo nunca en mi vida he usado este tipo de número complejo. Me imagino que uno lo usa más en aplicaciones matemáticas o ese tipo de cosas. Y bueno, empecemos viendo un poco más de código. Bueno, básicamente este es el típico Hello World que se presenta desde los años 70, desde que se hizo C, y esta es la versión de Go. Si vamos por línea, esta parte principal define el package main, que es donde se ejecuta el código principal. Cómo uno organiza el código en Go está basado en paquetes, ¿ya?
En este caso se importa el package format y utilizamos la función main, que debe seguir esta signature o esta firma, como se le llama, para que Go lo identifique como el punto de entrada de la aplicación, ya en donde no recibe parámetros y no retorna ninguna cosa. ¿Ya? Y básicamente acá lo que se hace es que llamamos al método, no al método, perdón, a la función printline del package format. ¿Ya? Así que es el hello world de Go. Bueno, en cuanto a las variables, la forma de definir las variables es básicamente usar la palabra reservada var, definir el identificador, el tipo de dato y el valor que tiene, ¿ya? Pero esta es como la forma verbosa o larga de definir las variables. Lo mismo acá, donde tú defines, defines tres tipos de variables, C, Python, Java, en donde C, bueno, acá la diferencia es que acá estamos especificando el tipo y acá no lo especificamos porque básicamente Go lo que hace es inferir el tipo. Entonces, sí es de tipo booleano por esta asignación, Python también es de tipo booleano y Java es de tipo string. ¿Ya? Eso se hizo con la intención de tratar de hacer el lenguaje un poco dinámico. Ahí hay una nomenclatura aún más corta que es esta, en donde la variable, ya no utilizas la palabra reservada var, simplemente defines el identificador, en este caso K, y utilizas, en vez del operador de igualdad, utilizas los dos puntos igual y le das el valor. Por lo tanto, acá Go infiere que el tipo de datos es entero y lo asigna automáticamente a 3. ¿Ya? Y lo mismo ocurre acá. Ya no ocupamos la palabra reservada var. En cuanto a las funciones, también es un poco distinto de lo que a lo mejor ustedes están acostumbrados a ver. Me imagino que acá si hay gente más del lado frontend, en frontend se ocupa harto TypeScript, y TypeScript como que tiene una nomenclatura un poco parecida a esto, en donde tú defines primero las variables y su tipo. Y también el retorno va al lado derecho de la firma y no va al lado izquierdo como lo era Java y C. ¿Ya? Entonces Go lo hace de esta forma. No sé si hay una razón en particular, pero no es cosa de costumbre. Básicamente una función se define de esta forma. Utiliza la palabra reservada func, el nombre de la función, defines los argumentos que van a entrar, los argumentos, o sea, no los argumentos, sino que el tipo de dato del resultado, y eso básicamente. Y otra característica es que en Go tú puedes retornar varias variables. ¿Ya? En este caso podemos retornar dos. ¿Ya? Y se utiliza harto porque en general uno utiliza el valor de retorno como primer retorno y el segundo retorno es una variable de error en general. Entonces ese patrón lo van a encontrar harto en todo el código de Go. Entonces básicamente acá se utiliza la función con hello world y al momento de imprimirlo vas a imprimir world hello. En cuanto a los ciclos o bucles, tenemos el típico for, pero solamente tenemos for, no tenemos while ni tenemos do while. Y básicamente bueno, me imagino que conocen esta nomenclatura en donde definen la primera condición, o no condición, sino que la inicialización, la condición del for y una variable y una sentencia de incremento o decremento. ¿Ya? Esto es como lo típico y esto viene heredado desde C y se utiliza así también en Java, en JavaScript, lo he visto harto. Luego puedes emular lo que es el while, quitando lo que es la inicialización y el incremento o decremento. Por lo tanto, tienes solamente esta condición y mientras se vaya cumpliendo va a entrar al ciclo. Así que con eso se genera lo que es el while. Y después tienes el forever, que básicamente no tiene condición, así que puedes, en realidad, esto podría ser infinito,
pero tienes opción de salir de este ciclo con una sentencia break. No sé si alguien tiene dudas hasta el momento, veo que hay varias. Ah, ya están comentando. Perfecto. Sí, justamente hay alguien que dice que Influx está desarrollado en Go, y eso es verdad. Sí, no lo utilizamos mucho, pero sí, es uno de los proyectos grandes que he visto que está en Go. Sigamos. En cuanto a, a lo que es branching, tenemos la sentencia if, y a diferencia de C y Java, en Go no tenemos los paréntesis. No sé si se fijan acá. Entonces, bueno, esto es igual que en Java y en C, solo que lo único que les falta acá es el paréntesis. Pero seguimos usando, por ejemplo, las llaves para delimitar los bloques, hasta donde llega. También tenemos la sentencia switch, que tiene dos formas. De hecho, tiene tres, pero bueno, se me olvidó poner una tercera acá. La primera forma es básicamente recibe una cláusula y tú las vas comparando con los posibles valores que estén acá. En este caso, evalúa ese valor, creo que es un entero, y lo compara con lo que tenemos acá. ¿Ya? Y esto es el típico switch que estoy casi seguro que la mayoría debe conocer. En el siguiente es como una emulación de if-else encadenados. Entonces, en vez de estar escribiendo if-else, if-else, if-else hacia abajo, puedes utilizar esta sentencia switch, pero la diferencia es que en este caso no tiene esta condición. Por lo tanto, como no hay condición, la condición va acá abajo. Por lo tanto, si este caso se evalúa a true, es decir, si son menos de las 12, bueno, imprime buenos días. Si ya es pasado a las 12, buenas tardes. En caso contrario, que tiene la condición default, imprime buenas noches. Una diferencia con lo que es en C y Java y probablemente todos los otros lenguajes que le copian a C, es que acá no, a ver, acá si cae en esta condición, no sigue recorriendo hacia abajo, que es lo que pasa por defecto en C y en Java, que es lo que he visto. ¿Ya? Acá cambiaron un poco el diseño y si quieren que eso suceda, tienen que agregar específicamente la palabra fall true, que básicamente les dice hasta dónde que se debe ejecutar esa sentencia y debe continuar en la siguiente. A mi parecer está bien, me gusta más eso porque mucha gente desconoce ese funcionamiento, entonces pasaba que, no sé, a lo mejor se cumple desde aquí, desde esta condición, y muchos programadores esperaban que se ejecutara solamente esta sentencia, pero después se encontraban con la sorpresa que se ejecutaba esto, y el default. Entonces Go, digamos, un poco más conservador y explícito, así que si quieres ese comportamiento tienes que agregar esa palabra. Rodrigo, tenemos dos preguntas. Verónica dice que no entendió muy bien el uso de los dos puntos al inicializar. En el ejemplo de Ya. suma 2 puntos igual a 1. Sí. Vamos para allá. Sí, lo que pasa es que eso es declaración e inicialización de variables. ¿Ya? Acá no puse un ejemplo en donde solamente uno declara una variable, pero básicamente tú podrías colocar var y de tipo int, ¿ya? Sin asignarlo a uno, ¿ya? Y eso es solamente declaración, y la variable asume un valor por default de 0, en el caso de lo entero, ¿ya? Luego tienes esta forma en donde tú defines el identificador, le dices el tipo y los valores, lo inicializas de una, ¿ya? Y es como, es como, no sé si es lo más usado, yo lo que más veo es la siguiente nomenclatura que es más cortita, que parece la que les quedó la duda, esta, que básicamente tú dices k igual 3. La diferencia es que acá simplemente no tienes que colocar la palabra var, ¿ya? Ni el tipo, porque el compilador asume que dependiendo del valor que hay acá, si esto fuera un string, como lo es acá, le da ese tipo a esa variable. Por ejemplo,
En este caso acá, obtiene un valor, o sea, un tipo entero y lo inicializa a 3. En el caso de Java, de esta variable llamada Java, si se fijan, tampoco está la palabra clave var, la palabra reservada var, eh, y asume un tipo string. ¿Ya? Entonces, no es que ganes o pierdas algo, es otra forma de hacerlo. Ahora, eso se contradice un poquito con el tema de lo idiomático, en realidad, para ser sincero, porque tiene varias formas de inicializar variables. Así que sí, esa parte contradice un poco el objetivo de que sea bastante idiomático y haya solamente una forma de hacer las cosas. Y por eso justamente yo me adelanté un poco a decir que no estaba seguro si efectivamente era tan así, tan estricto, pero sí, justamente acá esto no aplica. No aplica, digamos, hay varias formas de inicializar la variable. Ahora, que ganes algo es básicamente que escribes menos y se ve un poco más dinámico. Al menos eso es lo que yo leí cuando diseñaron esto, pero no difiere funcionalmente, no cambia de si lo hubieras inicializado de esta forma. No sé si eso responde la consulta. Sí, indicó que había entendido. Perfecto. Marcelo pregunta si hay algún IDE para Go o plugins para formato. Sí, hay IDE. El que más usa la comunidad es, y yo creo que lo conocen, que es VS Code. Básicamente VS Code, no sé si es tanto IDE, pero es un editor con un montón de plugins. Entonces ya existe un plugin especial para lo que es el lenguaje Go, que tiene incluso Server Language. Entonces con esa característica tú vas escribiendo y presionas, por ejemplo, Alt Enter y te autocompleta. Hay como un servidor ahí escuchando y leyendo lo que tú vas escribiendo y te va sugiriendo las cosas. Entonces, sí los hay. Y VS Code es uno de los más usados. No es mi caso porque, bueno, yo tengo un background de Java, trabajaba mucho con ese lenguaje, así que usaba otro IDE llamado NetBeans. Y luego Java empezó a ser popular y salió una empresa llamada JetBrains, donde tiene un montón de IDE. En realidad la base es IntelliJ, que se llama, que es el IDE como estrella para Java. Y en mi caso, para Go, yo uso uno que se llama Golang, que está basado en IntelliJ, ¿ya? Pero debo decir que en mi caso particular, que en realidad la comunidad, por lo general, por lo que he leído y he conversado, prefiere VS Code, ¿ya? Y yo lo recomiendo también, es bastante bueno, es un tema de costumbre. Eh, por último, para los más usados también hay plugins para BI. No sé si conocen el editor BI que es por línea de comando. A lo mejor lo han escuchado, a lo mejor lo han experimentado y si lo han experimentado, a lo mejor ni siquiera han podido salir una vez que se meten. Cuesta cuando uno no sabe. Por eso les digo es un poco más avanzado, pero uno puede usar un montón de IDE. Hay de todo, para todos los gustos. Y yo recomendaría VS Code para empezar. Excelente. Y Richard pregunta, ¿cómo hace para ejecutar Go en su máquina? Me imagino que dónde lo descarga, cómo se instala, qué tipo. Sí, después vamos a llegar a esa parte, pero Go tiene su paginita donde tiene tutoriales, tiene un tour, tiene, digamos, para descargarlo, para Mac, para Windows, para Linux, e incluso para otras plataformas. Entonces no difiere la instalación de cualquier otro programa. En general, yo te recomendaría que fueras al sitio, te descargaras para la plataforma que usas y lo instalaras, y siguiendo las instrucciones, ¿ya? También, si usas distribuciones Linux, a veces se puede instalar por el mismo package manager que utiliza tu distribución. Pero yo no lo recomiendo tanto porque a veces están más desactualizados. Y Go tiene un ciclo de release de 6 meses, entonces algunas cosas van cambiando, entonces yo preferiría, al menos yo en particular, escojo el método oficial de ir a la página o descargarlo. Así que eso. No sé si hay más dudas. No, no tenemos más duda. Pero yo aprovecho, digamos, más comentarios increíbles que un lenguaje de programación tenga un ciclo de release de 6 Ujú, meses. Increíble. ujú.
Sí, sí, son 6 meses en donde van agregando. Mira, el lenguaje no sufre tantas variaciones, ¿ya? Pero sí por debajo cambian varias cosas. Por ejemplo, a veces agregan algoritmos de encriptaciones o soportan nuevos algoritmos de encriptación. eh, a veces arreglan ciertos bugs. Go no está libre no, está lejos de ser un lenguaje perfecto. Creo que no hay un lenguaje perfecto. Cada lenguaje resuelve distintos problemas de distintas formas, así que en realidad cualquiera les mentiría si les dijera que un lenguaje no está libre de errores. Así que en el caso de Go, en cada release siempre van arreglando u optimizando ciertas cosas, a veces optimizan el compilador, de tal forma que el binario final pese menos. Recuerdo que hubo una release, no me acuerdo el número, pero que tú lo compilabas, por ejemplo, con el 1.12 y te producía un binario de cierto tamaño. Y después con el 1.13 el tamaño se reducía, no sé si en 20% y además era mucho más rápido. Entonces, son garantías que tú vas teniendo solamente descargando la aplicación, el compilador, todo el tooling que te ofrece, compilas tu misma aplicación y ya tienes rendimiento. ¿Ya? Entonces, es bastante bueno. Además, Go tiene la promesa y la cumple bastante bien de que intenta de ser compatible hacia atrás. En cada versión nueva que va saliendo, si hiciste tu aplicación y tienes 1 millón de líneas escrita con el Go del 2009 cuando salió, esa versión de Go te va a seguir funcionando con el Go de este año. Entonces, es bastante bueno. Excelente, gracias. Podemos continuar. Perfecto. No sé dónde me quedé, aquí parece. Acá. Ya, en cuanto, a ver, creo que lo dijimos acá, algo nuevo, porque habíamos los argumentos y los retornos, es que esto lo he visto creo que en JavaScript en las versiones nuevas, o no sé si tan nuevas, yo no soy tan frontend, así que en realidad le llamo nuevo a algo que a lo mejor ustedes ya han visto hace rato, pero tienen argumentos variables. Entonces, si se fijan, la diferencia entre estas dos funciones es que esta función recibe solamente 2 argumentos y te retorna la suma. Y en este caso recibe cn, puede ser desde 0 hasta n. Entonces, en realidad, esa es la diferencia. Tú lo puedes llamar add solamente con 2 argumentos y son fijos, deben ser los dos. Y add2 lo puedes llamar con varios. En este caso le paso 4 argumentos y vas a tener el resultado. Ya también tienes esta nomenclatura, pero que en realidad esto no es de la función, esto eh, a ver, esto es un slice, es como un array, ¿ya? Pero es distinto en Go. El slice es como que opera sobre un array que está por debajo, y tú puedes justamente ampliar o achicar, digamos, la cantidad de datos que está apuntando ese slice a ese array. Entonces, tú para pasarle este conjunto de valores que está siendo almacenado por este slice, tienes que hacer esta misma operación que existe en JavaScript, entiendo. No sé el nombre, pero es como destructurarlo o algo así. Entonces lo que hace básicamente es que separa todos estos números y se los pasa de esta misma forma. Al final es como que esto lo pasara de esta misma forma, pero adicionando el 5 y el 6. ¿Ya? No me acuerdo los nombres, la verdad no soy muy técnico con eso, pero es algo de destructuración. ¿Ya? Y eso es inherente al slice, porque la notación para recibir argumentos dinámicos es esta, donde los 3 puntitos van antes del tipo. ¿Ya? Y está diciendo que values es básicamente un es como un slice dinámico. Entonces, por esa razón, este slice tienes que destructurarlo y no se lo puedes pasar directo. Si acá tú definieras que recibes un slice, entonces no sería necesario pasarle estos 3 puntitos. Como les decía, no tenemos clases, pero tenemos otras estructuras que son bien propias de C. En C++ hay clases y estructuras también. Así que básicamente es algo parecido. Es una estructura que te permite almacenar el estado.
¿ya? Entonces acá yo defino la estructura persona, en donde el estado se define por estas propiedades, nombre y edad, ¿ya? Y el comportamiento lo definen los métodos. Es una forma bien particular, y esto también viene un poco de C++, en donde, a diferencia de Java, por ejemplo, en Java tú defines como una clase, abres y cierras corchetes, y dentro de eso tú defines las propiedades que son privadas, las públicas, después defines el constructor, después defines los métodos, pero está todo encerrado en un bloque. Acá no. Acá tú puedes incluso definir estos métodos que pertenecen a esta estructura, que en realidad pertenecen a un puntero de esa estructura, pero incluso podrías definir este mismo método en otro archivo. Es como distinto a lo que es Java. No sé si pasa en otros lenguajes. En Python yo sé que uno puede hacer ese tipo de cosas, como que define métodos para un tipo en distintos archivos, ¿ya? Y en Go es lo mismo. Al principio era bien raro para mí, la verdad, porque, como les decía, venía del mundo Java y me costaba entender esto, pero sí, es cosa de costumbre, la verdad. ¿Ya? Entonces, tenemos la persona y define dos operaciones, el saludo y una operación que permite saber si es adulto o no, donde básicamente compara la edad y la evalúa con respecto a si es mayor que 18. Y acá tenemos un ejemplo donde, bueno, soy yo mismo, 34 años, saludo y pregunto si soy un adulto. Ya estoy viejo ya. Y bueno, eso es como la sintaxis. Estoy lejos de haberles dicho todo lo que tiene Go, eh, pero tampoco quiero estresarlos con tanta sintaxis. Es algo que pueden después ustedes ir al sitio, ver el tour y de hecho muchos de los ejemplos que tengo acá, no todos, pero muchos los saqué de ahí, del tour, ¿ya? Así que los pueden volver a ver, ¿ya? Así que en cuanto a sintaxis, yo creo que con eso basta. Y quería hablarle un poco de lo que es según yo, y lo que he escuchado, la característica más importante que tiene Go. Antes de continuar, Nancy, quería saber cuál es el tiempo que tenemos como para ordenarme un poco lo restante. Tenemos disponible hasta las 9:30. Las Y 9:30. necesitamos un lapso para hablar de las vacantes, así que podría ser hasta las 9:15. Con 15 minutos creo Ah, que ya, tenemos ya. suficiente. Ah, ya. Perfecto, no es el caso. Ya. Entonces, bueno, ustedes ya vieron que les dije que hay un montón de cosas que Go no tiene. Eh, Parece raro porque es como que Go no tiene casi nada, pero en realidad tratan de hacerle honor a la simpleza, ¿ya? Y uno puede construir, o sea, piensen en que Kubernetes y Docker fue construido con Go, así que en realidad de que uno puede hacer cosas con un lenguaje simple, se puede. Y ahora ustedes ven, sobre todo si alguien trabaja en el área de DevOps, que Kubernetes y Docker, sobre todo, en realidad Kubernetes, no sé si está ampliamente adoptado acá en Chile, tal vez en otras partes del mundo lo está, pero Docker sin duda es como la tecnología de containerización más usada. Entonces, se puede hacer de todo en realidad con Go. Casi todo en realidad. No sé si un sistema operativo, pero casi todo. Entonces, quería hablarles de una de las características más importantes de Go, que es la concurrencia. ¿Y por qué, y por qué es importante? Y bueno, es porque básicamente la concurrencia la soporta a nivel de lenguaje. No es necesario utilizar, como en C, que tienes que llamar a la librería pthread, o en Java, que si bien está a nivel no está a nivel de lenguaje, en Java está a nivel de librería estándar, donde tienes la clase thread. Acá en Go va un poquito más profundo y la concurrencia básicamente está a nivel de lenguaje porque utiliza la palabra reservada Go para lanzar una Go rutina, ¿ya? Entonces tenemos eh, varios componentes. Las Go rutinas, perdón, las Go rutinas y los channels conforman como los dos componentes principales para comunicar dos Go rutinas, ¿ya?
para compartir datos de forma segura y sin tener problemas de concurrencia. Esto es un tema un poquito más avanzado, así que tal vez los que no están familiarizados con lo que es problemas de concurrencia o race condition que se le llama, les va a costar. Así que yo les sugiero que si no conocen mucho de ese tema, independiente del lenguaje que estén usando, siempre lo vean, porque es un problema que está siempre. Si estamos tratando de ir para el lado de los sistemas distribuidos y todo, y compartir memoria, por lo tanto, siempre vas a estar propenso a caer en un error de race condition. ¿Ya? Y Go se defiende de eso utilizando gorrutinas y canales. Básicamente las gorrutinas acá en este monito está representado por estos dos ardillas, o gophers, que en realidad se les dice en inglés. Tenemos dos gorrutinas y el channel vendría siendo esta especie de tubería. ¿Ya? Donde esta tubería además tiene buffer. Eso significa que tú puedes pasar valores y van quedando en el channel sin necesidad de que esta gorrutina las lea. ¿Ya? Tenemos dos tipos de channel, buffer y unbuffer. En este caso tiene un buffer de 5 por los espacios que hay. Por lo tanto, esta gorrutina que está tratando de comunicarse con la de acá puede seguir enviando valores hasta que el buffer se llene. Cuando intente pasar el siguiente mensaje y el buffer esté lleno, si esta gorrutina no está leyendo desde este channel, entonces esta gorrutina se bloquea. ¿Ya? Lo mismo pasa si este buffer estuviera vacío y esta gorrutina intenta leer, la gorrutina se bloquea y queda a la espera. ¿Ya? Y básicamente es para eso, es para compartir información entre dos o más gorrutinas. La ventaja de usar el channel es que el channel garantiza que solo una gorrutina va a tener el valor en ese momento. Entonces, con eso logras sincronizar y evitas como la corrupción del dato, de lectura. ¿Ya? Así que esto es como bastante propio de Go. No se ve, no lo he visto yo como en otros lenguajes, pero aún así, si necesitamos sincronizar, no a través de channel, sino a través del mismo objeto, que en este caso vendría siendo ese mensaje, sí tenemos los típicos semáforos o mutex que se le llama. ¿Ya? En Java, por ejemplo, tenemos lo que es el método synchronizer. Tú con eso sincronizas el acceso al objeto. En Java el objeto sería esto, y es el objeto el responsable de sincronizar su estado, de coordinar las gorrutinas. En Go tienes las dos posibilidades. Utilizas los mutex con el objeto y el objeto se encarga de coordinar a las gorrutinas, o el objeto no es thread safe, pero utilizas gorrutinas y el canal o el channel se asegura de que solo una gorrutina tenga acceso a ese valor. ¿Ya? Estoy casi seguro de que para algunos van a ser un poco chino lo que estoy hablando en este momento, pero si van a seguir con Go o están interesados, les recomiendo que sigan el tour del lenguaje. Va a haber una sección de lo que es concurrencia y que le pongan atención. Y por último, si no ven lo que es Go, léanlo siempre, porque es un problema general, no es de Go, no es de Java, es general. ¿Ya? Así que eso. ¿Y por qué es tan bacán, digamos, el tema de la concurrencia en Go, a diferencia de otros lenguajes? Es que Go tiene un scheduler interno, ¿ya? En los sistemas operativos, generalmente el sistema operativo es el scheduler y él decide cómo gestionar los threads. En Go, las Go rutinas van sobre los threads. Por eso yo les decía antes que son como procesos más livianos, porque un thread incluso puede tener varias Go rutinas, no corriendo al mismo instante, porque es imposible, pero sí puede ejecutar varias Go rutinas en un mismo thread. Así que eventualmente puedes tener concurrencia, incluso teniendo un solo core en tu procesador, ¿ya? Que no es paralelismo, es distinto. ¿Ya? Paralelismo se da cuando tú tienes más de 2 cores
o 2 core o más en realidad, y el scheduler de Go, o el scheduler del sistema operativo, posiciona 2 threads en cada core, por lo tanto ahí tú tienes paralelismo, ¿ya? Y eso funciona en Go de forma transparente. Si tienes uno solo, cosa que ya casi nadie tiene uno solo, si hasta los celulares tienen multicore, bueno, le sacáis todo el partido, digamos, al procesador. Y ahí se cumple lo que les decía yo delante, que cuando diseñaron el lenguaje, querían que Go ocupara sin mucho esfuerzo todos los cores de los procesadores actuales, ¿ya? Así que eso. Y por último, lo que es el tooling, de cuando alguien me preguntó cómo se hacía, bueno, una vez que tú te descargas y ejecutas el instalador, para Mac creo que es un instalador, para Windows, o al menos para Linux, que es lo que yo más manejo, es solamente un zip, donde tú descargas el contenido, lo dejas en el pad de ejecución, y tienes disponible el comando Go, ¿ya? El comando Go es como, digamos, como lo que hace de todo. Por ejemplo, tienes Go env para ver un montón de opciones que tiene no el compilador, sino que toda la herramienta, donde deja la caché, donde descarga las dependencias, bueno, un montón de cosas. Go run lo tienes para ejecutar código. Da la impresión de que cuando uno pone go run main.go, da la impresión de que lo está ejecutando y como si fuera Python, pero en realidad lo que hace por debajo, compila el código, lo deja en el archivo, perdón, en el directorio temporal, y luego lo ejecuta, ¿ya? Lo hace todo eso por debajo. Bueno, y tenemos varios comandos, en realidad no sé si ahondar en todos, pero por lo menos yo los que más uso y los que vamos a ver de ahí en un ejemplo son GoTest para hacer tests unitarios, y Cover, que es para ver la cobertura de esos tests unitarios. Adicionalmente tenemos Vet, que son para ver cosas como code smells o cosas así. No sé si alguno de ustedes trabaja con herramientas de CI/CD, que es básicamente tú tienes tu aplicación, la subas al repositorio y después hay un componente que lee tu repositorio, se lo descarga y le corre un set de validadores o de linters o cosas así, ¿ya? Y algunos de ellos son pequeños, no son errores, son como observaciones, como podrías hacer esto de mejor forma. Entonces a eso se llama code smells. Bueno, Govet tiene su propio detector de eso y se llama Govet. También tiene un linter que básicamente te dice que podrían mejorar ciertas cosas. No es derechamente un error, pero sí te sugiere cambiarlo. GoBuild para compilar. Y estas son herramientas para optimizar, pero ya mucho más avanzado. Incluso hasta a mí también no tengo mucha experiencia con esto. No siempre ha sido necesario, ¿ya? Así que eso. Alguien me preguntaba en cuanto a lo que es documentación o referencia. Sí o sí deberían partir. Si no conocen nada, yo les recomiendo este sitio, el tour de Golang, ya donde yo creo que en una hora y algo se van a aprender el lenguaje, porque como es tan simple y chiquitito, no les va a tomar tanto. Descartando la sección de concurrencia, eso sí, que si no tienen una base sólida de los problemas de concurrencia, tal vez les va a costar un poquito, ¿ya? Pero no se desanimen, o sea, hay que verlo igual. Y Go lo hace más fácil, además. Así que como les digo, yo partiría por acá. Al menos yo partí por ahí y es bastante completo. Luego, una vez que ya estén programando y ese tipo de cosas, se pueden apegar un poco eh, como las reglas o definiciones que define la comunidad para escribir código Go correctamente, como le gusta a la comunidad, porque es una comunidad, digamos, bien receptora, con gente nueva, pero también son bien estrictos a ver, por ejemplo, si alguien contribuye a un código open source, eh, generalmente uno no puede llegar y escribir y formatear el código a tu gusto. De hecho, Go tiene una herramienta, no lo mencioné acá, pero se llama Go Format, que es estándar. Todo el código Go en general va formateado de cierta forma, no va
no es como en otros lenguajes que uno puede escribir de cualquier forma. En realidad se puede, pero la comunidad es bastante estricta y te va a decir, mira, tu pull request o tu aporte en este proyecto está bastante bien, por favor, córrele solo el GoFormat y estamos listos. Entonces son bastante estrictos. Y todo eso queda plasmado acá, en estas definiciones. Bueno, para el que me preguntaba de dónde podemos descargar, puede ser de golan.org, de GoDev también creo que se puede. Y acá hay más información en general de hecho, acá ya este es el repositorio oficial del código fuente de Go, ¿ya? Así que si alguien más adelante con expertise se aventura a tratar de resolver issues o agregar features y ese tipo de cosas, es ahí donde debe ir, ¿ya? Así que eso sería, me queda solamente lo que es la demostración. No sé si hasta acá, antes de continuar, tienen dudas. ¿Habrá ¿Dudas, alguien? comentarios al respecto? Eh, si levantan el dedito o me hacen una reacción, le podemos activar el micrófono para que hagan las preguntas si de esa forma se sienten más cómodos o cómodas. Ujú. O la pueden escribir. Como quieran. Si ¿Nadie? no, Vale, continuamos entonces. continuamos. Ya, perfecto. Entonces, basta teoría. Quiero mostrarle un poco. A lo mejor ahí les salen más dudas. A ver, mi idea es hacer una aplicación que nos pueda decir qué está pasando ahora con respecto a los trending topics, pero por ubicación. ¿Ya? Por ejemplo, si quisiéramos saber qué está pasando en Argentina, por ejemplo, ahora mismo, qué es lo que más se está hablando, o qué está pasando acá en Santiago o en Chile. ¿Ya? Y la idea es que ustedes puedan ver eso en vivo. Delante lo hice, porque no les voy a decir que lo voy a hacer de cero ahora, ya está hecho. Vamos a ir revisando paso a paso qué es lo que hice, pero el objetivo final, y ojalá no falle, porque en general los demos siempre fallan, es que ustedes puedan abrir una página y podamos ver en vivo qué está pasando en cada ubicación, ¿ya? Entonces, para eso, primero vamos a definir, son tres componentes principales que vamos a ver. El primero le vamos a llamar Twitter Engine, que, bueno, no va a ir directo al API de Twitter, pero sí va a usar otro sitio que se llama Trends24 o algo así. Y lo que va a hacer este componente está puesto acá en este diagrama. Básicamente tú le vas a pasar una ubicación y el componente va a ir a Twitter, va a ir a la página, Twitter va a responder con todos los hashtags de esa ubicación y eso es todo. ¿Ya? Ese es uno de los componentes. Una vez que tengamos eso listo, vamos a pasar al siguiente componente que le vamos a llamar Commander, que básicamente va a recibir desde mi teclado ciertos comanditos, que son solamente tres. Uno que va a ser para limpiar, ¿ya? Otro va a ser para salir de la aplicación. Y el tercero que va a ser la ubicación. Este Commander tiene, eh, hace uso del Twitter Engine que hicimos anteriormente. Por lo tanto, cuando este Commander reciba un comando de ubicación, se lo va a pasar al Twitter Engine. Twitter Engine va a ir al API de Twitter, van a responder con los hashtags y vamos a tener otro componente que se va a llamar Publisher. Ese Publisher, por el momento, va a tomar esos hashtags y los va a mostrar en mi pantalla. ¿Ya? Es simple. Luego de eso, una vez que tengamos esos dos componentes, se sigue la misma arquitectura, pero vamos a cambiar el Publisher. En vez de usar este de acá, que solamente imprime por pantalla, vamos a crear un publisher servidor, que lo que va a hacer, cuando reciba los hashtags desde el Twitter Engine, los va a almacenar en una base de datos. Una base de datos no necesariamente transaccional, voy a usar simplemente un mapa, ¿ya? En memoria, donde voy a almacenar la ubicación y por cada ubicación vamos a almacenar el listado de hashtags, ¿ya? Y vamos a tener el navegador que va a estar haciendo polling cada 3 segundos a esa base de datos y va a estar actualizando en el navegador los hashtags que tenemos por ubicación. ¿Ya? Entonces, hasta ahí llega esta presentación. Voy a mostrarle un poco el IDE.
delante me preguntaban qué IDE había. Bueno, yo les digo, yo utilizo este que se llama Golang, ¿ya? Pero es cosa de gusto, no tienen por qué utilizar Golang para empezar. ¿Ya? Pueden usar VS Code. Bueno, vamos por el principio. ¿Ven bien la pantalla, verdad? ¿Se ve el navegador? Sí, se ve el IDE. ¿Sí? Ya. O sea, el navegador sí, el IDE. Ya. Entonces, empecemos por el principio. Dijimos que íbamos a crear un componente llamado Twitter Engine, ¿ya? Que va a ser este componente donde defino una estructura llamada Trends24, ¿ya? La llamo así porque básicamente es el servicio que voy a llamar, que es este, ¿ya? Así que de hecho ustedes lo pueden ver. Vamos a verlo al tiro. De hecho acá estaba. Entonces, si se fijan, estamos viendo lo que es en el mundo. Nosotros lo único que vamos a leer es solamente esta columna, ¿ya? No nos interesa saber lo que pasó hace poco, o sea, hace unas cuantas horas, sino que vamos a ver lo que está pasando más o menos ahora, hace 39 minutos, ¿ya? Y podemos buscar por países. Por ejemplo, vamos Chile. Colocamos Chile, dice, vamos la U, Chile versus Paraguay, porque somos derecha, cagamos. Brandon, San Luis, Dudamel. Bueno, esto es lo que está hablando actualmente la gente, ¿ya? En Chile. También puede ser que busquemos Santiago, creo que es. Ahí está Santiago de Chile. Y ahí está. Party Chilensis, Fit La Roja, Moya, Chile versus Paraguay. Bueno, la idea es que este va a ser como nuestra fuente de datos, ¿ya? Y lo que vamos a leer nosotros, le vamos a pasar la ubicación, que es esta, y esta aplicación nos va a retornar todos estos datos y nosotros lo único que vamos a hacer, vamos a parsear este HTML, entonces vamos a seleccionar solamente esta columna y nos vamos a quedar con estos 10 trending topics, estos 10 hashtags, que en realidad no son hashtags, son topics, no todos tienen el hash, así que eso. Y para eso, básicamente tenemos este componente que tiene un método llamado search, donde tú le pasas la ubicación y este componente te va a retornar la lista con los topics o un error en caso de que haya fallado. Porque puede fallar. Puede ser que el sitio esté abajo o puede ser que yo me quede sin internet o puede ser cualquier cosa. O puede ser que la respuesta que me arrojó el servidor sea una respuesta de error. ¿Ya? Entonces, no vamos a andar en detalle, pero vamos a explicar los pasos. La primera parte básicamente hace una petición HTTP. Utilizamos el package HTTP con el método get y le pasamos la URL y la ubicación que le pasamos al servicio. ¿Ya? Si todo va bien hasta acá, utilizamos una librería que se llama GoQuery, que es básicamente una especie de jQuery para Go. Entonces, de esa forma, cuando yo lea la respuesta que me entregó el servicio, puedo navegar a través de él y seleccionar lo que a mí me interesa. En este caso, voy a ir a la lista de los trends, que vendrían siendo esta es la lista. Me quedo con las tarjetas, que son estas tarjetitas. Selecciono la primera, que vendría siendo la de acá, primera columna, y sobre eso busco todos los links. Le digo, en esta lista ordenada, busca todos los ítems, en realidad busca todos los links dentro de los ítems que estén en esta lista ordenada. Entonces, básicamente estoy buscando justamente por ese contenido. ¿Ya? Ese que estoy subrayando. Y una vez que lo tiene, lo agrega a este slice de string, de hashtag. Entonces, itera sobre cada contenido que encontró, lo va agregando al hashtag y una vez que termina, lo retorna hacia afuera. ¿Ya? Y aquí está lo que les decía yo, que utilizamos múltiples valores, digamos, para retornar el resultado que queremos, o en su defecto, si hubo un error, lo tiramos acá. Por eso es que si, por ejemplo, al hacer la petición HTTP tenemos un error, lo tiramos con esto hacia afuera, que es una función para formatear un error, y tiramos nil para lo que es el valor, ¿ya?
Esto es como un patrón súper común. A lo mejor ahora lo encuentran súper feo o verboso, pero si están interesados y continúan aprendiendo, esta es la forma de Go. No hay excepciones, hay retorno de múltiples valores. Y en este caso, get, si se fijan, que es parte de la librería estándar, me retorna la respuesta y un error. Y yo antes de leer la respuesta, corroboro primero el error. Si hubo un error, no tiene sentido que lea la respuesta. ¿Ya? Es súper común este patrón y deberían seguirlo. Me aseguro de cerrar en este caso, tengo que cerrar la conexión para no generar leaks de socket o de memoria, de socket en este caso. ¿Ya? Parseo inicio la librería, parseo el documento y retorno hacia afuera. ¿Ya? Y eso es todo lo que hace. Entonces, podemos ejecutar ahora esa pequeña aplicación que tenemos, que es la de trend, en la primera, con este comando. Go run trend main.go. Entonces, ahí está haciendo la petición. No le pasamos la ubicación. Cuando no le paso la ubicación, por defecto, este servicio me retorna lo que pasa a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, no le pasé nada acá y me retorna lo que está pasando en el mundo. Ya como los trending topics del mundo. Que de hecho deberían coincidir. Acá dice Everson, Batidao Tropical, Ramiro, Stream Only. Y ahí están. Everson, Batidao Tropical, Ramiro, Stream Only. Termina con Cavani. Algo le pasó a Cavani. Así que eso. Tenemos la primera aplicación. Si se fijan, yo estoy llamando al main.go, que está acá. Que básicamente lo único que hace es crear el servicio que acabamos de crear y llama al search con la ubicación que yo le pase por línea de comando. Así que, por ejemplo, yo le puedo decir qué pasa en Canadá. En Canadá se está hablando de lo indígena, de Lourdes, Tochi, la Iglesia Católica, Lucy y escuelas residenciales. ¿Ya? Puede ser cualquier país. Argentina. Acá se está hablando Macri el impune, que se mejoren, gobierno de todos, Valentín, etcétera. Entonces ya tenemos el primer componente, ya que es el que vimos, sería el de acá. Eso ya lo tenemos. Entonces lo que vamos a ver ahora es el componente Commander, que va a usar el Twitter Engine, pero va a estar recibiendo comandos y según eso va a utilizar un publisher que muestra por pantalla lo que estamos recibiendo, que es básicamente parecido a lo que ya estamos haciendo acá, pero la diferencia es que acá yo tengo que ejecutar el programa cada rato. O sea, ahí ya terminó. Lo tengo que volver a ejecutar. Por ejemplo, si busco para Chile, tengo que escribirlo y lanzarlo. ¿Ya? La idea del Commander es que esté todo el rato escuchando comandos. Entonces yo le voy escribiendo Chile, después Argentina, y me vaya actualizando con los trending topics de esos países. ¿Ya? Entonces, el Commander está acá. ¿Ya? Este es el Commander, que tiene ciertos atributos. Tiene un store. Perdón, eso está malo. Eso lo vamos a cambiar. Se llama publisher. Ahí sí. Tiene un publicador, que es lo que definimos nosotros acá. Tiene un engine, que es el Twitter Engine, que es el que está aquí. Y tiene un reader, que es de donde va a leer los comandos, que vendría siendo de acá. ¿Ya? Entonces, yo le voy a pasar la entrada estándar, que vendría siendo mi teclado. Entonces, este commander tiene tres dependencias: el publisher, el Twitter Engine y un reader de donde va a recibir los comandos. En mi caso es el teclado. Una vez que se inicia, que esto no es un constructor, es una función que se utiliza para crear el commander. ¿Ya? Una vez que está creado, vamos a llamar a la operación listen, que básicamente va a estar ejecutándose todo el rato esto en un ciclo, ¿ya? Infinito, hasta que yo le dé la instrucción de salir.
Todo ese algoritmo está básicamente definido acá. Lo vamos a revisar rápidamente. Básicamente, empiezo a escanear el teclado y obtengo el texto. ¿Ya? Cada vez que yo ingreso, no sé, la palabra Chile, Enter, le llega ese texto y llega hasta acá. Ese comando lo compara. Ya vimos la sentencia switch. Entonces, compara ese comando con el comando exit, que básicamente si yo introduzco exit, la aplicación va a terminar. Si introduzco el comando clean, le va a decir al publisher que limpie, en este caso debería limpiar la pantalla, no está implementado, pero podría, ¿ya? Si no es exit y no es clean, por defecto sabe que lo que tiene que ir a hacer es recibir un término y tiene que ir a buscarlo, ¿cierto? A Twitter. Por lo tanto, le pasa el término usando el Twitter Engine, recibe los hashtags más el posible error que pudo haber tenido. Si hubo un error, lo logueamos y no continuamos. Eh, pudo haber, pudo haber sido que recibiera, que no hubo error y recibiera los hashtags, pero venían vacíos por alguna razón. A lo mejor puso un lugar donde no hay trending top. Entonces, en ese caso también no continuamos. Caso contrario, bueno, en caso de que el comando haya sido vacío, sabemos que este sistema busca, eh, digamos, como los trending topics mundiales. Entonces, por esa razón, si yo le pasé vacío, le asignamos a worldwide. Y posteriormente, los hashtags que recibimos desde el Twitter Engine los vamos a publicar usando el publisher. Lo que haga el publisher es independiente porque acá definimos que en este paso va a imprimirlo por pantalla. Quien hace eso es el publisher que tenemos. ¿Dónde está? Acá. Acá es donde yo creo el commander, le paso un publisher llamado Standard Out Publisher. ¿Ya? Y esto lo único que hace, si se fijan, ahí tiene las dos operaciones que soporta un publisher. Que están esas operaciones las definí yo en esta interfaz. No hablamos de las interfaces, pero hay mucho tiempo, pero en realidad la interfase, me imagino y espero que la mayoría las conozcan, definen solamente lo que es comportamiento y no estado, ¿ya? Por lo tanto, definimos la interfaz para un Twitter Engine que simplemente va a hacer un search y la interfaz para un publisher que publica los resultados y además puede limpiar, ¿ya? Entonces, como les decía, este publisher hace las dos cosas. Cuando se trata de limpiar, no hace nada, o no implementa nada en realidad, y cuando tiene que publicar, lo que hace es imprimir por la pantalla, ¿ya? Y eso está todo definido acá. Esta es la entrada, el package main, así que por aquí entra el comando. Creo un commander al cual le paso el standard publisher, le paso el engine y le paso el teclado. Esto representa la entrada estándar para una aplicación, en este caso el teclado. Luego llamo a listen y se queda escuchando todo el rato los comandos. Entonces, lo vamos a ejecutar. Esto sería go run command main main. Entonces, ya, ahora es distinto. Ahora está el comando escuchando todo el rato que le dé instrucciones. ¿Ya? Si yo le pongo exit, termina. Si yo le pongo clean, no hace nada porque el publisher que tenemos actualmente no hace nada. Si yo le digo Chile, se fue a buscar y utilizó el Twitter Engine y me pasó los hashtags y lo imprimió en pantalla, que es lo que le dijimos. Y le puedo pedir lo que sea, por ejemplo, Argentina, Brasil. Tienen que ser en inglés porque la API funciona con los nombres de los países en inglés. ¿Ya? Entonces, básicamente, este commander me está recibiendo los comandos que actualmente son exit, clean, y en caso contrario es la ubicación. Si yo le pongo una ubicación que no existe, pasa lo que le decía yo. No encontró hashtag para esa ubicación, porque no existe, así que no sucede nada. Imprime solamente el mensaje, pero no se termina la aplicación. ¿Ya? Si le digo Japan, tenemos los trending topics de Japón. En realidad no nos sirve. Y eso. Entonces,
ya podemos ver que creamos el segundo componente que vendría siendo el de acá. Empezamos por el Twitter Engine y ahora creamos el Commander. Lo que viene ahora es crear lo que ya tenemos, pero en vez de, vamos a cambiar esa pieza. Ese publisher que publicaba solamente a mi pantalla, ahora no va a publicar, va a guardar el estado en una base de datos interna y va a publicar una página que va a estar haciendo polling. Polling básicamente es estar consultando el servidor cada cierto periodo de tiempo. Yo lo dejé configurado en 3 segundos. Y la idea es que los hashtags se muestren en ese servidor. ¿Ya? Entonces, antes de eso, yo les indiqué que los comandos que más utilizamos, o al menos yo en particular, es para ver los tests y los test de cobertura. ¿Ya? Yo al Commander le hice unos tests y eso lo podemos comprobar de esta forma. Con el comando, como les decía, go test. Les voy a decir que corra al menos una vez. Vamos a hacerle test a todos los packages con esa anotación. Y además quiero saber cuál es la cobertura de esos tests. Ahí están corriendo. Como les dije, le hice solamente test al package de comando. Y este tiene una cobertura del 60% de las instrucciones que están cubiertas por el test. ¿Ya? Así que eso es algo importante. Si quisiéramos hacer el software un poquito más seguro, deberíamos cubrir, ojalá, llegar a lo máximo posible. El 100% generalmente es imposible llegar. Aunque, a veces no tiene sentido, porque mucho código, a veces código de configuración, así que no tiene sentido testear eso. Pero siempre mientras más alto sea, es mucho mejor. Y así nuestro software es más seguro y nos evitamos posibles problemas. Entonces, para poder ver gráficamente esto, cuál es la cobertura que tenemos, le vamos a dar otra instrucción, donde le voy a decir básicamente que me almacene los datos de la cobertura en un archivo cover out. ¿Ya? Entonces se ejecuta, creo el archivo, y ahora con esta herramienta de cobertura, le voy a decir que me lea ese archivo que acabo de generar. Eso me abre una pantalla del navegador, donde acá ustedes pueden ver los archivos que yo tengo. Si se fijan en el publisher, lo que está con rojo es lo que no está cubierto, ¿ya? Así que es peligroso, porque esto podría tener un bug, ¿ya? Y en el Commander, que es el único archivo al que le agregué test, lo que está en verde es lo que alcanzamos a cubrir. Por ejemplo, dice New Commander, que es una función que tenemos acá, es esta. Esta fue testeada en este test. Este es el test que hice yo. Este es el archivo, Commander Test. Esta es la forma de hacer test unitarios para Go, ¿ya? Básicamente lo que estoy haciendo, bien rápido, creo un Commander y lo pongo a escuchar. Y le paso este contenido que está acá. En este caso le pasé Chile. Y también le pasé un comando inválido, ¿ya? Entonces, cuando yo lo ejecuto, se ejecuta toda esta sentencia. Y cuando genero el reporte, me dice qué fue lo que se escaneó. Entonces tenemos ciertas áreas del test que no fueron cubiertas. Por ejemplo, yo nunca le pasé un exit ni le pasé un clean. Le pasé algo inválido y le pasé Chile. Por eso se ejecutó la llamada al servicio. Podemos ampliar esa cobertura pasándole estos comandos. Entonces, para eso bastaría, por ejemplo, decimos la descripción. Comando exit. Comando exit, le pasamos acá exit. Lo vamos a ejecutar. Pasó y la cobertura aumentó 65%, antes estaba en 60%. Si vemos de nuevo los tests, ahora sale que el exit pasó. ¿Se fijan? Pero nos queda uno más, el clean. No hemos probado esa parte, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a ampliar la cobertura. Para este archivo tenemos 68,4%. Lo que sale acá, el C65, es para el package en total, ¿ya? Entonces vamos a agregar una prueba más. Vamos a decir comando clean
Le vamos a pasar efectivamente el clean. Me equivoqué. Ahí está. Lo ejecutó. Ahora tenemos un 70% de cobertura a nivel de package y vamos a ver a nivel de archivo aumentó a un 73%. Y podemos ver que, por ejemplo, ya tenemos cubierto las pruebas unitarias para el comando exit, para el comando clean, y cuando le pasamos una ubicación como Chile, por ejemplo, llama efectivamente al Search Engine, evalúa que no sea vacío, por ejemplo, y evalúa esta parte. Lo que está en rojo es lo que todavía no he cubierto, y tengo que agregar más casos efectivamente para cubrir estos casos, ¿ya? Por ejemplo, puedo hacer una especie de mock, no sé si están todos habituados a eso, pero que simule que el Twitter Engine me arroja un error. Si es así, voy a entrar a esta instrucción y voy a aumentar mi cobertura. Bueno, básicamente les quería mostrar eso, cómo funcionan los tests y cómo uno puede ver de forma gráfica lo que uno está cubriendo. Mientras más alto sea la cobertura, significa que tu software es más seguro, ¿ya? Y vamos a ver la última parte del navegador, donde vamos a cambiar el publisher. Para eso vamos a ir acá. Y aquí van a ver ustedes que sin utilizar ninguna librería externa, solo estoy utilizando package de la librería estándar de Go, puedo tener un servidor arriba, una API, ¿ya? Donde básicamente en un endpoint publico la página que voy a mostrar, que es esta, y esta página lo único que hace es una llamada periódica al endpoint data y va a recibir todos los trends. Y por cada uno va a crear el contenido y luego va a esperar 3 segundos y va a volver a llamar sucesivamente, ¿ya? Ese es el endpoint para esa página y este es el endpoint para servir los datos. Acuérdense que dijimos que íbamos, cuando recibiera los hashtags desde el Twitter Engine, los va a almacenar en una base de datos. Y acá está la página haciendo polling. Por lo tanto, necesitamos, cuando la página haga el poll, nosotros necesitamos decirle los datos que tenemos en la base de datos. Para eso está read data, que es el endpoint, digamos, básicamente que va a leer nuestra base de datos, que es un mapa, ¿ya? Donde yo voy almacenando los datos. A ver, voy a ir por partes. Este es el servidor, por lo tanto, cuando recibe los hashtags, que es en esta operación, él los introduce en la base de datos. Ya le dice, almacena estos datos. ¿Qué datos? Esta ubicación con estos hashtags. Así que cada vez que yo ingrese una palabra, va a ir ingresando los datos acá, a este mapa, que está aquí. Cuando la aplicación, perdón, cuando la página venga y haga el poll, va a llamar a esta operación. Y esta operación lo que hace es leer el mapa que tenemos, lo va a ordenar los resultados porque en el mapa no están los datos ordenados. Por ejemplo, le puedo pasar Chile, Argentina, y en un momento me va a retornar Chile, Argentina, y después Argentina, Chile. Entonces la página se va a comportar de forma errática, va a ir cambiando los resultados. Ya, para eso ordenamos. Y una vez que ordeno los resultados, le envío un JSON hacia el otro lado. ¿Ya? Y eso es como al final, este componente es básicamente otro publisher, solo que en vez de publicar a la pantalla, publica una página, ¿ya? ¿Y dónde pasa todo eso? Pasa en este archivo principal, donde primero creo un servidor, que es nuestro publisher, y lo ejecuto en una Go rutina. Aquí está la Go rutina. Cuando yo les decía que se ponía, básicamente esto ya hace el código paralelo, si que tenemos más core, que en mi caso lo es. Entonces, tengo en una Go rutina corriendo el servidor. Creo el commander. Al commander le paso el servidor, que viene siendo el publisher, le paso el Twitter Engine y le digo de dónde va a leer los comandos, que de nuevo es mi teclado. Y lanzo el commander. Entonces tenemos el servidor y el commander funcionando a la vez. Están en dos Go rutinas, así que esta Go rutina principal,
que es la que creó esta rutina y esta otra, se queda esperando en los channels o en los canales de publicación de estos dos. ¿Ya? Sé que voy rápido y sé que no lo van a absorber al tiro, pero no se queden con lo que yo les estoy hablando. O sea, si quieren continuar, tienen que estudiar. ¿Ya? Una vez que esta rutina se quede escuchando, si el servidor tuviese un problema en partir, la aplicación no continúa, porque no tiene sentido continuar con un servidor abajo. Por el contrario, si el comando también, el commander, tiene un problema al recibir el comando, también esta aplicación para. ¿Ya? Entonces, vamos a echarla a correr. Ya. Go, run, go. Ya, entonces, creó el servidor, creó el commander está escuchando los comandos y el servidor está corriendo. ¿Ya? Entonces yo debería ver acá, ahí está la página, que no tiene nada, porque no le he dicho que busque nada. A ver cómo, ahí está. Entonces, de acá le vamos a ingresar un comando. Vamos a ingresar nada, que es el comando para buscar estadísticas del mundo. Y ahí apareció. ¿Ya? Entonces, tenemos que a nivel worldwide, tenemos los hashtags de Cruzeiro, Matthews, Enrique, Camacho, Pablo. Si buscamos por Chile, eso es lo que está hablando en Chile. Se ve bastante feo. A ver, vamos. Ahí. Sé que la página es fea, pero por lo menos se ve mejor. Ya. Le puedo buscar por ciudad. Santiago de Chile. Ahí está, Santiago de Chile. Puedo probar el comando clean, que sí está implementado por este publisher, que debería borrar. Eso no funcionó, ahí se cayó. Ahí sí. Ahí lo borro. ¿Ya? Entonces, podemos agregar Argentina, Brasil, España, Italia, Alemania, y deberían estar, ahí están, Argentina, Brasil, Alemania, Italia y España. Así que, bueno, ahí pueden ver básicamente que ya construimos los tres componentes, el Twitter Engine, el Commander y el Publisher, que en este caso publica a una página. Y acá ustedes pueden ver cómo la página está haciendo polling todo el rato. Ahí hizo la primera llamada. No sé si se ve bien, ¿no? Ahí está. Cada 3 segundos hace ciertas llamadas y si vemos la respuesta de ese endpoint, aquí está. Para Argentina tiene esos hashtags. Ya sí. Así que eso sería todo. De hecho, a ver, les voy a compartir. Les voy a compartir un link en el chat. ¿Dónde está el chat? Acá. Entonces, ahí. Ese link, lo que acabo de hacer es que abrí un túnel hacia mi máquina personal y lo publica en ese endpoint. Estoy utilizando ngrok. Entonces, cualquiera que haga clic en eso va a poder ver lo que está pasando acá. Entonces, podemos hacer pruebas. No sé si alguien lo puede corroborar. Entonces, vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Ahí se limpió. Entonces, vamos a buscar solamente Chile, Chile, Santiago, Estados Unidos. Entonces, ustedes deberían ser capaces de ver ahora Chile, Santiago y Estados Unidos. No sé si alguien lo puede ver. Ah, ya, dice que sí. Bien, qué bueno, me alegro. En general es complicado a veces hacer este tipo de demostraciones porque siempre falla algo.
No sé si ustedes saben de la típica pantalla azul de Microsoft cuando estaban presentando el sistema operativo y les falló. Pero bueno, eso sería, chicos y chicas. No sé si ¿Hay más alguien... preguntas? Eso. Ah, preguntita, no completé el ejercicio compartido. Sí, por supuesto, yo estuve haciendo esto entre mañana y tarde. De hecho, me tomé el día justamente para hacerlo. Y lo tengo ya en GitHub. De hecho, a ver, se lo voy a enviar al tiro. Esto está acá. github.com. Ese es mi usuario. Así que si quieren ver las cosas que hay. Y lo último que creé, a ver, esto se llama Trendings. Em, ahora sí, Ahora sí, ahí te escuchamos. sí tenía problemas con el micrófono justo. Sorry. Creo que estamos justos de tiempo. Podemos comenzar con las vacantes y hablar sobre Zero Fox. Gracias, Rodrigo, por la presentación y sobre todo por abrirnos el túnel a tu computadora, que comprobamos que excelente por esa parte. Entonces, Andrea, voy a anclarte a ti y voy a compartir la pantalla, si me permites, Rodrigo. Voy a compartir. Tengo que parar, ¿verdad? Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí, chicos, ¿ya? Sí. Bueno, les cuento rapidito porque sé que estamos sobre el tiempo. ZeroFox es una empresa que partió hace 7 años con el nombre de Riskivo en Estados Unidos, Baltimore, como un startup. Luego fue creciendo en Estados Unidos y decidieron abrir una oficina aquí en Santiago de Chile de ingeniería. Al principio eran solo ingenieros software developers y ahora se extendió a otras áreas de la empresa. Acá en Chile tenemos aproximadamente 5 años y prestamos servicio a muchas empresas acá en Chile en el ámbito bancario y también en telefonía y entre otras cuentas de, como servicios de streaming, entre otros. Nosotros estamos en este año tratando de ampliar nuestro equipo aquí en Chile. Entonces, tenemos vacantes para, hay varios tipos, nosotros empezamos con los software engineer en las posiciones de asociado, como asociado software engineer, software developer engineer y después junior, senior, no, junior, senior, y luego está como el jefe de los jefes de todos los software developers. Entonces, queremos invitarlos a todos a participar en el proceso. En el QR está la dirección o el link hacia nuestras ofertas laborales. La empresa tiene como partido en Estados Unidos, nosotros nos comunicamos mayormente en inglés y español. Si quieren postular, envíenos su CV en los dos idiomas y nosotros empezamos el proceso de postulación. Pueden enviarlo a mi correo o al correo de Rodrigo si prefieren, y si quieren consultarles alguna duda más en el área de software developer, o sea, con respecto a la oferta laboral, también les podría brindar un poco, no sé si Rodrigo está de acuerdo, un poco de ayuda. Sí, ningún problema. Nosotros estamos muy interesados en seguir expandiendo el equipo. Lean la oferta laboral, no se asusten. Muchas personas leen mucho la oferta laboral y nunca se postulan porque creen que no están calificados. Nosotros, ZeroFox no te requiere o no es obligatorio. Si ustedes no empezaron o no tienen un título de software engineer, no es obligatorio siempre y cuando tengan años de experiencia. O sea, no es obligatorio que se hayan titulado en una universidad o no. Nosotros tomamos mucho en cuenta la experiencia de las personas. Y ahora, hablando hoy con mi jefe por el tema de las charlas que estuvimos dando en Women Who Code, abrimos la posibilidad también de que se postulen personas que estén haciendo sus prácticas laborales. O si tienen un amigo que quiera o que necesite hacer su práctica laboral, también pueden enviarnos su información y nosotros también le podemos dar información sobre el proceso de entrevistas, cómo funciona la empresa,
Zero Fox es una empresa grande, es un startup que se está expandiendo. Estamos en Estados Unidos, India, UK, Chile, y posiblemente también pensamos expandirnos a principio de la pandemia el año pasado a Australia, y tenemos planes de todavía de seguir haciéndolo. Entonces, es un ambiente de trabajo súper agradable, muy cómodo para trabajar. Todos siempre somos muy colaborativos, de verdad. Nuestras oficinas en sí, en algún momento volvemos a normalizar la situación. Nuestras oficinas también son bastante cómodas, muy chévere el ambiente, así que postúlense. De verdad, no le tengan miedo a la descripción de la oferta laboral, solo atrévanse a hacerlo. Muy bien, excelente. Vamos a tomar la palabra a Andrea. Vamos a estar publicando en nuestras redes sociales y también a nuestros miembros de Meetup las vacantes para practicantes. Les invito a seguirnos en las redes sociales para que estén atentos a nuestros próximos eventos. Tenemos un evento la semana que viene que trata sobre la equidad de género en lo que es las áreas STEM. Y bueno, finalmente agradecerle a Zero Fox por el interés y por tomarnos en cuenta como una de las organizaciones donde constantemente nos han prestado apoyo en charlas de conocimiento básico o quizá un poco más intermedio como fue el de la semana pasada. Comentarles que el evento fue grabado, lo vamos a subir a YouTube. En el chat está el enlace al canal de YouTube de Women Who Code. Estamos gestionando la subida del evento de Python. Va a tardar un poco más porque tenemos, digamos, mucha fila por delante, motivados a eventos de Women Who Code a nivel global. Si tienen alguna duda, comentario, está el correo de Andrea en el chat, está el correo de Rodrigo también, si quieren hacer alguna pregunta en específico, quizás sobre Go, o decirle cosas como, bueno, yo tengo experiencia en este lenguaje, ¿cómo podría comenzar en? Si no tienen alguna duda o comentario, no me queda más que agradecerles, gracias por su tiempo, Andrea y Rodrigo por la dedicación, y espero que tengan la mejor noche posible. Muchas No, gracias. gracias. Gracias.